buenas tardes a todos, bienvenidos a Noticias en Salud, un espacio periodístico dedicado a brindar información fehaciente sobre todos los temas que abarca el sistema de salud en la Argentina, con la opinión de los más destacados profesionales de la salud. Comenzamos el programa del día de hoy hablando de la importancia de la internación domiciliaria a través de la empresa Dar Salud, una empresa que atiende por convenio con todas las obras sociales y en todo el país y tiene su sede en la ciudad de Mar del Plata. Esta importante modalidad que es la internación domiciliaria ha generado un aporte muy importante a la externación hospitalaria, lo que se llama el girocama, ¿no? Aportar ese girocama para que los pacientes, una vez que tienen que estar externados y continúan su tratamiento, puedan ser atendidos bajo el eje de la calidad de atención al paciente y a su grupo familiar en su domicilio, especialmente en los pacientes crónicos y en los pacientes críticos. Para hablar de este tema me acompaña aquí en el estudio la doctora Romina Maugeri, coordinadora médica y responsable de la sucursal de Dar Salud en la ciudad de La Plata. Romina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, con este tema tan importante, ¿no? Que es la internación domiciliaria, como decía un poco al principio, con este aporte que ha dado al sistema de salud, en donde luego de una internación o de una intervención quirúrgica o de cualquier tipo de problemática que padezca el paciente es externado, pero no es el alta médica. El tratamiento continúa, ¿no? Entonces, este tratamiento se continúa cómodamente en su casa, acompañando al grupo familiar y con un equipo multidisciplinario que resuelve aún las patologías más difíciles, ¿no? Me gustaría que compartamos con la gente, en principio, qué es la internación domiciliaria desde ese punto de vista, qué es lo que aporta a Dar Salud en este sentido y cuáles son las patologías más frecuentes que atienden. Bien. Bueno, la internación domiciliaria que nosotros brindamos es a partir de la externación de un paciente que ha estado unos días, a lo mejor con patologías como por ejemplo fracturas o patologías oncológicas, alguna patología cardiovascular como un infarto o ACV, continúen su recuperación en el ámbito de su hogar con el equipo multidisciplinario que nosotros le proporcionamos, que es a partir de la patología que tienen, lo que ellos necesitan. Generalmente un equipo de salud está compuesto por el médico, un kinesiólogo, enfermería y alguna vez cuidador domiciliario. Que bueno, se manejan con horarios en los domicilios y atienden al paciente como si estuvieran en el hospital, pero bueno, en su hogar y en el ámbito familiar, que es lo más importante para la recuperación de cada paciente. Por supuesto, ¿no? Porque no es lo mismo recuperarse a veces en algunas enfermedades crónicas, no puedes estar todo el tiempo internado. Y la recuperación de un paciente con su almohadón, con su almohada, con su mesita de luz, con sus libros, con su cocina, ¿no? Con los olores de la casa, claro. Está comprobado que es mucho más rápida, ¿no? Porque ese costado subjetivo, ese costado emocional, aporta a la recuperación de la salud, es muy positivo para ellos, ¿no? Sí, se ha demostrado que es muy positivo, la recuperación es bastante rápida, si bien es una recuperación después de una internación en un estadio subagudo del paciente, tratamos de que el paciente lleve una vida lo más normal posible mientras se sigue recuperando en su casa hasta que tenga el alta definitiva. Por supuesto, y también hay algunas patologías crónicas que son difíciles, principalmente en adultos mayores o en personas que hayan padecido un ACV y quizás necesitan una recuperación de mucho tiempo, o en pacientes pediátricos, ¿no? Que es donde el grupo familiar, muchas veces enterarse de una patología pediátrica difícil es un cimbronazo en una familia en donde quizás hay otros hermanitos, los papás trabajan, para los abuelos siempre va a ser terrible. Entonces, bueno, tratar de aportar esta situación de que esa familia pueda continuar lo mejor posible sus vidas, ¿no? Esos padres van a tener que seguir trabajando y que en líneas generales, con todos los pacientes que hemos visitado por la empresa Dar Salud, muchas veces los papás se sienten casi querer saber un poco, casi como el médico, ¿no? Porque, y tu hijo es lo más preciado, ¿no? Entonces, es
quería hablar especialmente, ¿no?, del pediátrico, que sé que trabajan mucho en Dar Salud, que además es una empresa que se caracteriza por tener, es una de las pocas que tiene alta complejidad en pediatría, es decir, pueden armar una unidad de terapia intensiva dentro de un domicilio para pacientes que realmente sean, por ejemplo, electrodependientes. Exactamente. Entonces, bueno, no todas las empresas de internación domiciliaria tienen esto, que realmente da una tranquilidad, porque los chiquitos y los papás no tienen que estar corriendo de llevarlo de un lado a otro, ¿no? Claro. ¿Cómo es trabajar en pediatría en alta complejidad? Bueno, los pacientes pediátricos que tenemos, por supuesto, están atendidos por profesionales altamente capacitados, no solamente el médico que es especialista en pediatría, sino también por el equipo de enfermería que está capacitado para cada patología que tienen que manejar. Incluso la parte de respiratoria, que generalmente es lo más complejo. Hay pacientitos que tenemos con alimentación enteral, entonces también se maneja ese tema. Y bueno, obviamente con las familias, conviviendo en su hogar y con una relación que, bueno, va creciendo también día a día. Claro, ese es otro tema, ¿no? Porque todo este equipo multidisciplinario, que por lo general Dar Salud atiende todas las prestaciones que prescribe un médico, ¿no? En pacientes críticos, en pacientes agudos o en este tipo de cosas, por ejemplo, que decíamos, un paciente pediátrico, o bien a una persona mayor, ¿no? Que también necesita una serie de especialistas en su domicilio. Y a veces son tantos, ¿no?, que se tienen que acomodar al ritmo de esa casa. ¿Cómo es la convivencia? ¿Cómo es trabajar con el grupo familiar? Bueno, ellos se manejan también con horarios. En el caso de la enfermería, se dividen en distintos horarios. Los pacientes más complejos hasta cumplen 24 horas de enfermería, por lo que constantemente están en atención del paciente. Pero siempre manejándose con las familias, siempre se mantienen al tanto con las familias, se conocen y, por supuesto, en el caso de que haya alguna complicación, siempre están pendientes de esa situación y siempre atendidos y poniendo a la familia siempre primero. En primero, claro, por supuesto. Aparte, bueno, una de las características también de la empresa es que tiene un trabajo de auditoría muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente se controlan las visitas, los coordinadores médicos o los jefes de enfermería controlan permanentemente el trabajo en cada casa para saber que todos los profesionales cumplen con todas las prestaciones que necesita ese paciente, sino también hay una auditoría diaria telefónica, ¿no? O sea que el contacto es... Claro. Es permanente y aparte el tema del contralor es importante, ¿no? Porque muchas veces en el tema de cuestiones relacionadas dentro de toda la problemática que hay en el sistema de salud, muchas veces existe ese mito de saber, pero por ahí te cumplen con estas cosas, están... Bueno, esta empresa tiene esta particularidad que audita permanentemente y todos los días telefónicamente y después presencial y en cualquier momento, claro, ¿no? Sí. Eso también para darle la tranquilidad al paciente y al grupo familiar de saber que van a cumplir con todos los requisitos que se necesitan, y además tienen un equipo altamente capacitado, principalmente. En la internación domiciliaria el rol de la enfermería es un rol central, ¿no? Es un rol central, es un pilar en la coordinación. Y bueno, nosotros tenemos un equipo de coordinación preparado justamente para armar estos equipos en el domicilio. Tenemos una coordinación médica, una coordinación de enfermería y una coordinación una coordinación general que se encarga de la parte administrativa, de las auditorías y de la parte de la carga en sistema, de todas las evoluciones y demás. Claro. Nosotros estamos siempre en contacto con los profesionales, con las familias, tenemos una guardia donde ellos pueden llamarnos las 24 horas para cualquier tipo de consulta que necesiten, claro, con respecto a la empresa, con respecto a la prestación, claro, con respecto a cada profesional que va a su casa, claro, y estamos en contacto permanentemente.
Sí, otro tema importante que me gustaría aclarar a la gente, porque bueno, nos separar un poco de poder dar respuesta a todas las consultas que nos hacen específicamente con el tema de internación domiciliaria, es que hay un principio de gratuidad en esto. El paciente no paga absolutamente nada por todas las prestaciones que se le da, porque la empresa Dar Salud tiene convenio con todas las obras sociales. Me gustaría que lo expliques vos mejor para sacar ese mito de que la gente nos escribe mucho y dice, pero qué buena atención, pero qué buen equipo de todos los pacientes que hemos visitado, y creen que es pago, ¿no? Y esto no es pago por el paciente, sino que es un derecho, ¿no?, que tienen a través de la obra social que les corresponde. Nosotros atendemos a través de las obras sociales. Según la obra social, la prestación se autoriza de una manera o de otra, pero bueno, la obra social generalmente autoriza tanto el recurso humano como los insumos para el domicilio y el equipamiento que nosotros también proporcionamos. Pero sí, siempre a través de la obra social. Es completamente gratuito para el paciente. Eso es muy importante. Sí, sí. Bueno, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el piso. La doctora viene de una guardia, así que realmente le agradecemos muchísimo hoy por hoy. La verdad que hay que trabajar mucho también en esta profesión del arte de curar, como digo yo, ¿no? Y bueno, la próxima semana vamos a estar acompañando a la doctora a la visita de un paciente, también para conocer de a poco cuáles son las prestaciones que se dan, cuáles son las patologías que atiende esta importante empresa que es Dar Salud. Así que, Romina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a vos.